Buenas noches a todos los estimados participantes de esta actividad, de este diálogo ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, estoy haciendo prueba de equipo en este momento. Por favor, alguno de los participantes, díganme si me escuchan, por favor. Hola, buenas noches. Sí, claro y fuerte, profesor. Fuerte y claro. Muchísimas gracias, Norge. Bueno, vamos a empezar para no retrasarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por ser puntuales. Gracias por sacar tiempo de su hermoso tiempo libre para hacer esto con nosotros y para hacerlo juntos. Bienvenidos y bienvenidas. Lo primero que quisiera proponerles a todos ustedes es que me confirmen levantando la mano, por favor, si todos los aquí presentes están de acuerdo con las reglas de cortesía del diálogo establecidos en el documento Orientaciones para el diálogo. La idea es validarlo, entonces por favor levanten la mano si están de acuerdo con esas normas y poder seguir adelante con la actividad. Entonces, María Valentina me informa el resultado. En este momento 14 manos levantadas, profesor. Ok, hay algunas que no están levantadas. ¿18 Me manos avisas levantadas? si están. ¿Y cuántos somos? Somos 21. 21. Bueno, yo no voto porque yo las hice. Entonces, Marcos, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. No, Ok, sí, está bien perfecto. porque Excelente. somos 21, pero menos 3. Perfecto. Muchas gracias a todos por validar las normas de cortesía y trato de este diálogo. Y entonces quisiera presentarles en base a esas normas el equipo se va a presentar. Yo solo los voy a llamar y cada uno va a explicar qué es lo que va a hacer para ayudar a facilitar este diálogo. Ángeles. Buenas tardes a todas y a todos. Se me ha encomendado la labor del desarrollo del status questionis, que consiste en llevar el hilo de la conversación y 1 o 2 veces presentar un reporte del estado de la cuestión, las tesis propuestas y si hay avances o no en el diálogo, y posteriormente le enviaré al profesor un resumen de lo que se discutió, se dialogó en esta sesión. Gracias. Michelle Vega tiene algo que preguntar. No, por ahora no. No, ok. Entonces María Valentina, que es parte del equipo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Valentina, como ya lo ha dicho el profesor. Mi labor el día de hoy será aplicar el método PEPS y estaré encargada de otorgar la palabra a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, María. Marcos es parte del equipo y va a explicar. Saludos, soy Marcos Zúñiga. Yo en este caso sería el cronometrista. Cada participante tiene 2 minutos para realizar su propuesta, su ponencia. Al minuto 30 yo les diré tiempo. Si no han terminado, a los 2 minutos les diré tiempo nuevamente. Y si no han terminado, le diré que tienen 10 segundos para finalizar. Marcos, por favor, repetilo, por favor. Ok, cada participante tiene 2 minutos para su intervención, ¿verdad? Al minuto 30 yo
abro mi micrófono y les digo tiempo. A minuto 30, perdón, sí. A los 2 minutos, si no ha terminado, vuelvo a decir tiempo. Y si sigue, ¿verdad? Después de los 2 minutos, diré que tiene 10 segundos para finalizar su intervención. Muchas gracias, Marco. Bueno, entonces esta va a ser una actividad, digamos, co-facilitada por mi persona y las estimables colegas. Mi función va a ser básicamente moderar, facilitar la dinámica de la actividad, la dinámica del diálogo. Entonces, haré algunas preguntas, sugerencias, movimientos para animar este diálogo entre todos. Entonces, una cosa más antes de empezar, quisiera recordarles que en el módulo 1 de la plataforma AVI hay una carpeta que se llama material complementario. En esa carpeta hay un documento sobre las referencias bibliográficas del texto del día de hoy y de la unidad 1. Entonces, para que estén enterados, ahí pueden encontrar referencias bibliográficas porque algunos preguntaron y entonces estamos para servirles y dar la claridad. Ok, entonces, Marcos, nos haces el favor de leer la primera pregunta que va a abrir el diálogo. Ok, la voy a leer yo entonces. Perdón, La la pregunta dije, es, compañeros y compañeras, perdón, la siguiente. ¿Qué doctor, fuerzas la dije están orientadas? perdón, la dije con el micrófono cerrado, perdón. Ah, ok, Pregunta adelante. 1, ¿qué fuerzas están orientando a la ciudadanía y hacia dónde? Está en el chat también. Muy bien, entonces para esto vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿se orienta la ciudadanía hacia el individualismo o hacia la sociedad? Queda el micrófono abierto para la participación de todos ustedes en el orden que lo deseen hacer. Yo solo quiero, para, digámoslo, mejorar la comprensión de la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, ¿qué nos quedó después del COVID-19? Si esa fue una tremenda fuerza en todo el mundo y en toda América Latina, ¿hacia dónde nos conduce lo que quedó del COVID-19? Esa es una fuerza. Y entonces es para reflexionar. Es un ejemplo. Si alguno tiene entonces un comentario, una idea de qué otras fuerzas existen en la sociedad que orientan la ciudadanía hacia aquí o hacia allá. ¿Y hacia dónde? Es decir, ¿orientan hacia el individualismo o orientan hacia el componente social? Sugiero que la persona que hable abra su cámara para poder identificarla mejor. Gracias. Amos García Montaño tiene la palabra. Gracias, Valentina. Pues buenas tardes. A mí me da la sensación, la impresión de que estas fuerzas son tan diversas como ciudadanía y como diversidad existe dentro de ella, en el sentido de las motivaciones y objetivos que cada integrante de las sociedades disponga, desde cuestiones sociales, desde cuestiones familiares, desde motivaciones políticas, por supuesto. No quiero sobresimplificar este comentario, o sea, que sea una sobresimplificación, sino más bien el hacer notar la complejidad de hacer, de canalizar y de concentrar
estas fuerzas que emanan desde la ciudadanía, desde sus diversos sectores. Evidentemente no podría yo hablar de todos los casos de nuestra América Latina, pero aquí en el caso mexicano estamos enfrentando muchísimas diversidades de sectores, grupos ambientalistas, religiosos, políticos, que cada uno tiene sus respectivas motivaciones. Quiero yo imaginar también que esto no era tan manifiesto hoy, como hoy en día, hace unos 20, 30, 40 años, en donde había una mayor estandarización y homogeneización de las demandas y de las inquietudes de las sociedades, o al menos la forma de expresarse, y los medios de ello eran mucho más manejables, mucho más concebibles. Entonces, ¿hacia dónde va? Creo que la verdad me encuentro indispuesto a poder responder eso, porque creo que justamente hoy en día en el mundo de América Latina estamos observando que se dirige hacia sociedades bastante extremas, por un lado populistas, por otro lado hacia la derecha, hacia la izquierda. Me parece que estamos en un momento de coyuntura muy complejo para dar respuesta a esa pregunta. Gracias a vos. Gracias, muy amable. Gracias. A ver, el que sigue, por favor, encienda su cámara también para poder saludar. Tiene la palabra Norge. A ver, Norge. Buenas noches, queridos compañeros y profesores. Bueno, en la parte individual no me identifico, o aquí en Colombia, en la parte de lo que estoy trabajando, es una parte colectiva. ¿Qué? Porque si nosotros vamos individual no vamos a llegar a ningún norte. Si nos colocamos de acuerdo entre todos y todas, ese grupo de personas, esa masa, visionamos qué es el objetivo que queremos. Le coloco como ejemplo, hago parte de una estructura desde el municipio, departamento y a llegar a nación. En el tema de desplazamiento forzado, yo lo represento a nivel nacional, departamental y municipal. Entonces, desde las bases, nosotros escogemos todos esos líderes y lideresas quien nos va a representar para que los derechos de nosotros como víctimas no se nos vulneren. Entonces, por lo tanto, nos vamos de esta forma, en este sentido, escalando peldaños, pero no me voy a representar como Norge Ramírez solito. Yo represento un universo de víctimas que si ellos me colocan en el estaño que voy, en el cupo que yo ostento en ese momento, es porque ellos se sienten representados hacia mí y yo hacia ellos. Entonces lo que dices es que se está conduciendo hacia una sociedad de víctimas. ¿A una sociedad de qué? ¿Perdón? Víctimas. O sea, yo hago parte de una mesa, una estructura de víctimas del conflicto armado. Fueron casos que, por ejemplo, nosotros no quisimos estar en medio de la guerra y nos afectó aquí en Colombia. Entonces, para que la voz de nosotros tuviera eco y hiciéramos interlocución, esto a nosotros nos llevó a organizarnos desde la estructura, desde abajo hasta llegar arriba. Entonces eso no se hace solo, sino con un colectivo. 2 minutos 10 ya. Bueno, gracias. Gracias, Jorge. Para todos, hay oportunidad de repetir más adelante. Pueden repetir. Profesor, ¿procedo a darle la palabra al siguiente? Sí, por favor. Tiene la palabra Julio César Solís Zavala. Julio César. Bienvenido, Julio César. Muchas gracias. Muy buena tarde a todas y todos en este curso. Como comentaba el primer compañero, sí hay muchas fuerzas las que motivan a la sociedad a actuar. Para este caso, yo creo que clasificaría las fuerzas, al menos de las problemáticas que se dan en Centroamérica y Latinoamérica, en varios grupos, que es corrupción y desarrollo económico, el ámbito climático, la inseguridad y
también pues el problema de migración. Han sido estas fuerzas las que han motivado a la discusión pública en Centroamérica y Latinoamérica. Las considero como las fuerzas y que esta pandemia incluso las intensificó. Vemos el problema de la inflación, vemos el problema de la pobreza que se ha intensificado, incluso la inseguridad por el golpe económico que ha generado la pandemia. Yo creo que si bien desde la individualidad hemos visto nuestros problemas, nuestras preocupaciones, al final de cuentas encontramos este punto de coincidencia. Creo que vamos desde la individualidad a lo social y generando diversos grupos sociales, como había dicho el primer compañero. Al menos, por ejemplo, en el caso mexicano, hemos tenido agrupaciones que se encargan de la violencia contra el feminicidio, grupos que luchan contra el cambio climático, grupos que luchan contra la corrupción. Entonces, han sido varios intereses los que han tenido las personas, pero van a un interés común. Entonces, creo que vamos de lo individual a lo colectivo en estos grandes grupos de fuerza. Entonces ves una reconstrucción de la sociedad. Yo veo una reconstrucción y espero que sea una reconstrucción fuerte para los países latinos y centroamericanos. Gracias, Julio César. Con su venia, profesor, tiene la palabra Michael Vega Quevedo. Sigue tú sin mi venia, sí, no te preocupes. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo Michael. creo que más bien al contrario, estamos ante un peligro inminente que es el movimiento de antiderechos, que cada vez está avanzando más y lo que está produciendo es que los derechos de los colectivos vulnerables se quieran derivar a la esfera privada, y eso es lo que yo creo que está produciendo una individualización más a fondo. Cada vez estamos viendo como derechos conquistados están peligrando de ser destruidos o restringidos. Y yo creo que ahora la mayor fuerza que está moviendo la ciudadanía son los movimientos antiderechos. El discurso de antiderechos está creciendo y creo que la gente y las personas cada vez están dejando de creer en los derechos humanos. Entonces yo creo que eso es muy peligroso y es algo que va a repercutir. Cada vez hay más cuestionamientos hacia los derechos humanos y para mí es uno de los peligros más grandes porque se está derivando todos los derechos conquistados que deberían ser hacia la esfera privada y para mí eso está produciendo de que estén ganando mayor terreno y que en realidad de ir hacia lo colectivo estamos peligrando de ir a lo individual. Esa sería mi opinión. Gracias, Michael. Muy importante tu intervención, gracias. Tiene la palabra Luz Elvira. Luz Elvira. Luz Elvira. Entonces tiene la palabra Andrea Méndez. Andrea, bienvenida. No se oye. No se oye. Ahora sí me escuchan. Ahí me ayudan con el tiempo, por favor. Perfecto. Gracias, muy buenas noches. Con Buenas respecto a la consulta, creo que estamos... La pregunta clara es qué fuerzas están orientando a la ciudadanía y hacia dónde. Creo que hay varias fuerzas, ¿verdad? No solo una. Podemos hablar de grupos de poder, ¿verdad? También, sí. Que pueden ser representados o orientados desde un área legal, asociaciones. Estos grupos de poder manejan generalmente medios de comunicación, por lo menos es el tema acá en Costa Rica, ¿verdad? Y hace poco, bueno, en estos últimos 8 o 12 años podemos estar hablando que han llevado a una desconstrucción de puentes, desde mi perspectiva, donde las necesidades se van viendo muy grupales, muy de ciertos grupos de minorías o grupos de mayorías, pero que al final la extensión de puentes para lograr un avance progresivo real nos está dando. Ante la ausencia de transparencia de la información, me parece que es un punto importante rescatar. No hay una construcción de puentes en una sociedad pluricultural como es la nuestra, ¿verdad?
y que es necesario establecer con base a necesidades de la sociedad y esa participación social. Los medios de comunicación también se han constituido en grupos de poder y de hecho ahorita estamos desde muy personalmente óptica viendo una lucha entre esos grupos de poder de comunicación, unos que se han mantenido arriba y otros que vienen más abajo y por la construcción que actualmente hay. Los llevan a temas individualistas, ¿verdad? Muy individualistas de ciertos grupitos o grupos mayoritarios, pero no se ha logrado, y creo que estamos, y cierro con esto, que ese nos lo dio tal vez la pandemia, pero creo que estamos ante un despertar, ¿verdad? Tenemos un despertar que decimos, bueno, ya probamos esto como costarricenses, ¿qué queremos? ¿Para dónde vamos? Y si de esta manera individual nos podemos estar ayudando. En Costa Rica nos dan la pluriculturalidad como si fuera bacalao. Es difícil de tragar. Adelante. Tiene la palabra Noel Reyes. Don Noel Reyes. Muy buenas noches, Bienvenido. estimado profesor, y buenas noches, compañeros y compañeras. Pues, entrando en materia, coincido con los demás compañeros que establecen que son muchas las fuerzas que han orientado a la sociedad, pero ¿hacia dónde la están orientando esas fuerzas políticas, sociales, económicas? Como lo decía la compañera, agentes de poder, agentes estatales o agentes que están obligados al cumplimiento de derechos humanos, que fundan su actuar en el liberalismo, en el individualismo, que si bien es cierto, en su época tuvieron conquistas de derechos civiles, pero creo que los estados se han estado preocupando mucho más por garantizar derechos civiles y políticos que derechos sociales y derechos nuevos que deben de prevalecer, ¿verdad? Y actuar todos los derechos en su conjunto como un jus comune internacional que forme un núcleo duro de derechos humanos efectivo para la sociedad. Entonces, ¿hacia dónde la están orientando? ¿Hacia un conformismo, hacia perpetuar una conducta o una cultura de vulneración a derechos humanos y normalizar esas conductas en nuestros países? Una política de lo menos. Exacto. Y normalizar esas violaciones y provocar en la misma ciudadanía que no se alce, que no intente reclamar lo que es suyo, sus derechos, ¿verdad? El derecho a tener los derechos, como decía el documento, el derecho a obtener derechos. Entonces, creo que eso se está perpetuando, una cultura de violación de derechos humanos y de no garantizar y de no proponer cambios en la realidad de cada país para poder mejorar la protección de derechos humanos. Gracias, Noel. Tiene la palabra Verónica Durán. Les pido un favor, compañeros, por favor, quien vaya a iniciar con su intervención, baje la mano porque me confundo, por favor. Verónica Durán. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Ok, no, en este momento pues yo opino que el individualismo es el enemigo de la sociedad, ¿verdad? Pues nos lleva a dedicar cada vez más energía a esas cosas y que nos conduce a esa frustración. El problema, por ejemplo, acá en Costa Rica es que estamos viviendo un tiempo difícil en donde no se buscan consensos, sino culpables, ¿verdad? Como siempre. No hay bien común, los intereses son únicamente satisfacer los intereses individuales, que eso, ¿verdad? Es terrible en la sociedad y se olvida de la sociedad y en este caso, bueno, la falta de empatía, ¿verdad? Ambos dividen a la sociedad ya que hay totalmente un descontento social. Entonces, pues esa es mi opinión. Pienso que igual es menos de 2 minutos, pero ahí está como todo resumido lo que pienso acá, lo que se está viviendo. Gracias. Hay un bono especial para quienes ahorran tiempo, se los damos al final. Ok, perfecto. Gracias. Hay que bajar la manita. Tiene la palabra Luis de Alemán. Don Luis de Alemán. Muy buenas noches a todos, a los compañeros, a los profesores. Les hablo desde Colombia. Bueno, con respecto a las dos preguntas, hacia dónde está orientado, quisiera de pronto hablar de 3 cosas muy importantes que suceden en nuestro país. Nosotros acabamos de
de elegir un nuevo gobierno, y este nuevo gobierno pues ha sido polarizado hacia las extremas derechas y hacia las extremas izquierdas. Y empezamos ayer justamente, se da el paso a una nueva, al nuevo Congreso de la República, donde nos vemos pues, por los medios de comunicación cómo está depolarizado esto. Entonces esas fuerzas que tiran hacia un lado y el otro. Eso por un lado. Escuchando al compañero Norge, que es víctima del conflicto armado, en Colombia desafortunadamente no tenemos pedagogía en los temas de justicia transicional, que es ese tránsito de la guerra hacia la paz que hemos venido trabajando desde el 2016 con la firma del acuerdo, pues, con el grupo guerrillero de las FARC. Sí. Esa falta de pedagogía desafortunadamente ha evitado que estos conglomerados o grupos de víctimas tengan una representación real de sus derechos, en fin. Tiempo. Otro campo sería el de las redes sociales y los medios de comunicación, porque desafortunadamente hay unos que tiran hacia un lado o el otro. Entonces la información no es real. No sé si pasa en América Latina, en todos los países nuestros, pero desafortunadamente esas son como las fuerzas que tiran a la ciudadanía a tomar decisiones y a buscar una serie de derechos que no los tenemos. Eso era todo, gracias. Gracias, Luis Dalemán. Gracias. Tiene la palabra Ángeles Corte. Muchas gracias. No sé por qué no puedo poner la cámara, pero bueno, rápidamente diré, me parece que la realidad de América Latina es sumamente diferente. Una cosa es el Mercosur, con regímenes mucho más avanzados democráticamente. Otra cosa es América del Centro y otra cosa es América del Centro Norte, ¿no? Incluso como pasa en México, con un retroceso democrático que ha cuestionado la ciudadanía de manera muy profunda. Ahora, lo que yo quiero señalar es que para mí la fuerza de primer nivel son las situaciones de pobreza y de desigualdad. Es decir, las discusiones políticas, las discusiones en medios de comunicación, etcétera, son una realidad segunda. La fuerza primera que tira e imposibilita el ejercicio de una ciudadanía son las terribles condiciones de exclusión, de no poder gozar de una igualdad sustantiva de los derechos humanos, y eso impide un ejercicio pleno de la ciudadanía. A ver, usted mencionaba, profesor, cuando el tema del COVID, bueno, pues tuvimos muchísimas personas que no pudieron acceder al derecho a la educación porque no tenían luz, porque no tenían computadora, porque no había conexión de internet, y este regreso a la nueva normalidad, que es una gran mentira, porque lo único que hicimos fue regresar a las situaciones de desigualdad, de falta de oportunidades, en donde por supuesto no generó mayor unidad social, mayor sentido comunitario, sino al contrario, porque exacerbó las situaciones de pobreza. En México tenemos 60 millones de personas en pobreza. No recuerdo si es 20 millones de personas en pobreza extrema, es decir, no saben, no tendrán qué comer el día de hoy. ¿Es esa una fuerza que cuestiona a la ciudadanía? ¿Es esa la fuerza primera, las desigualdades? Me parece que sí. ¿Es cuánto? Gracias, Ángeles. Muy amable, muy interesante, muy triste. Tiene la palabra Luz Elvira Viñas Solano. Hola, buenas noches. Hola, Luz. Buenas noches. Pues básicamente yo coincido con lo que ya han aportado mis compañeros y sustancialmente con lo que acaba de mencionar Ángeles, esas desigualdades, esa extrema pobreza que es como un factor común en nuestra región y que esos niveles de pobreza común ni siquiera los determinamos nosotros, los determina el Banco Mundial en base no sé a qué presupuesto con lo que una persona puede comer y sobrevivir en un día. Sin embargo, ahí yo veo que las ciudadanías que hemos estado en la región estamos haciendo ya esa transición
de ciudadanías débiles a ciudadanías más informadas, más fuertes. Y yo creo que una de las fortalezas interesantes que ya venía de tiempo atrás, pero que se ha fortalecido con esta situación del COVID, es la situación de las personas en migración. Entonces, creo que ahí podemos realmente empezar a trabajar esto que vamos a ver en el curso, que me parece interesantísimo, de cómo podemos transitar de ser una ciudadanía pasiva, donde a nuestros representantes, a la mayoría de nuestros representantes, se les ha olvidado que ellos solo son depositarios, no son dueños de la cosa, no son dueños del poder público, y la mayoría han estado tomando decisiones por sí mismo. Y creo que ya es tiempo de que encontremos esa fortaleza en unificarnos, en informarnos, en poder compartir conocimientos, en poder incidir y en podernos ayudar entre todos los grupos, del grupo al que te dediques o con el que trabajes, empezar a hacer incidencia, empezar a informarnos y empezar a decirle a la gente que tenemos derechos y que esos derechos los podemos exigir. Sería por el momento todo. Gracias. Gracias, Luz Elvira. Gracias. Tiene la palabra Andrea Méndez. Perdón, yo había hablado, pero solo para retomar lo que dice Verónica en Costa Rica, que hay un tema muy importante con respecto a la búsqueda de culpables. Yo creo que un deber es la búsqueda, pero de responsabilidades, ¿verdad? Porque a veces se nos vamos en la frase de que, bueno, nos fuimos por los culpables, pero bueno, como ciudadanos, ¿qué responsabilidad tenemos? Y aquellos que han estado en puestos de decisión, porque así fueron elegidos, ¿qué responsabilidad también tienen? Y que tienen que hacerse cargo de ellas. Con respecto a Los Ángeles, me queda una duda. Entiendo lo que ella plantea de la fuerza, ¿verdad? De las situaciones de pobreza, de exclusión, de represión, pero esa situación está así porque ha habido una fuerza también que ha llevado a ese grupo de personas por decisiones políticas a estar así. Hay dos fuerzas, hay una fuerza que por exclusión, por situaciones de pobreza, como ella lo indica, que en sí mismas van haciendo una fuerza, ¿verdad? Pero ¿qué fuerza ubicó a estas personas en esa situación? O a este grupo de personas. Como lo decía la compañera que acaba de hablar también, me parece que ha habido una sistematización de modelos de gobierno donde se legisla para ciertos grupos y para sus propios beneficios, siendo esto como un tema de, no sé si el término está bien, me traigo a memoria de esas puertas circulares, ¿verdad? De corrupción, que ese es otro tema, ¿verdad? Que es una fuerza, ¿verdad? Que ha estado socavando nuestras democracias. Gracias, Andrea. Status cuestiones. Sí, se han presentado inicialmente un planteamiento en el sentido de que es muy complejo la situación para poder determinar solamente cuál es la fuerza. En concreto, nuestro compañero Amos señaló la complejidad de encontrar las fuerzas que emanan de los diversos sectores en América Latina. Norge fue en la misma línea, señalando la problemática en Colombia y cómo precisamente por el trabajo que llevan a cabo han tenido que unirse de forma colectiva y no solo individual. Por otro lado, Julio ha señalado que hay diversas formas que llevan a actuar, como el desarrollo económico, el clima, la inseguridad, la migración, y que es necesario llevar a cabo la discusión política. Por otro lado, Michelle Vega planteó algo muy interesante porque es una tesis no radicalmente contraria, pero plantea el gran peligro de los movimientos antiderechos que llevan a que sean reconocidos simplemente a nivel individual, los derechos civiles fundamentalmente, pero un retroceso en los DESCA y que realmente no se atiende la integralidad, la interdependencia de los derechos humanos. Incluso llega a decir que hay un retroceso en los derechos humanos que son destruidos o restringidos
los derechos que no son los derechos civiles. Esto es muy importante. Luego, Andrea Méndez planteó por primera vez que hay fuerzas de grupo de poder, legales, asociaciones, medios de comunicación, y que hay una deconstrucción de puentes y de desvinculación de las necesidades grupales. Señala la ausencia de transparencia y que no se reconoce correctamente la pluriculturalidad, que es necesario construir, salvar el individualismo, ¿no? Que no se ha logrado despertar. No sé si esto es correcto, pero que en Costa Rica se está despertando apenas un movimiento para no ignorar la problemática social. Noel Reyes señala que coinciden muchas fuerzas políticas, sociales, y coinciden en el punto que había señalado el compañero Michel, de que se ven los derechos humanos desde el liberalismo, el Estado, la protección de los derechos civiles, pero no los sociales, y por lo tanto no un desarrollo comunitario de la defensa de los derechos humanos. Luego Verónica Durán habló del individualismo como el enemigo de la sociedad. Hay mucha frustración en Costa Rica, que se habla de culpables y que hay más bien una tendencia a los intereses individuales. Nuestro compañero Luis de Alemán señaló que en Colombia hay tres cosas en que los gobiernos se han polarizado de extrema derecha a extrema izquierda, y la problemática que plantea el nuevo gobierno. Habla por primera vez de grupos de víctimas que no se protegen sus derechos, y de la importancia de las redes sociales y los medios de comunicación. Luego hablé yo en sentido de visibilizar las desigualdades y la falta de oportunidades. Luego Luz Elvira habla de que coincide con el tema, con los altos niveles de pobreza, y que la ciudadanía tiene transiciones débiles que deben de ser fortalecidas, el cumplimiento de las obligaciones. Habla de transitar a una ciudadanía positiva, recordar a los estados que son depositarios y no dueños del poder público. Andrea Méndez retoma lo que planteé yo y dice que sí, que efectivamente es correcto o es adecuado el tema de la desigualdad y la pobreza, pero que a su vez eso tiene otras causas. ¿Cuáles son las fuerzas que llevan a la desigualdad y a la pobreza? Y señala algo muy importante, que más que la búsqueda de culpables es necesario la búsqueda de responsabilidades, y que describe una situación de modelos de gobierno en donde se legisla solamente para ciertos grupos, en lo que ella llama fuerzas circulares de corrupción. Es cuanto. Muchas gracias, Ángeles. Yo quisiera decir dos cositas. No olvidemos, por favor, que toda América Latina proviene de algún autoritarismo. El autoritarismo está en las venas de la política de América Latina y sigue estando ahí. ¿Se han ganado pasos? Sí, se han ganado pasos. En 1948, finales de la década de los 40, se dieron, digamos, dos enormes fuerzas impulsoras como para reconducir el mundo. Uno fue el movimiento de los derechos humanos y el otro fue la producción de petróleo. Los derechos humanos han avanzado, pero han encontrado respuestas tóxicas en contra. El petróleo ha crecido a un nivel que está a punto de matar a toda la humanidad. Pero hay fuerzas en contra del petróleo. En síntesis, estos procesos tienen, digámoslo así, dinámicas de pérdida de vigor y de envigoramiento, si es que existe la palabra. Lo que yo no veo tan claro todavía es si las instituciones del siglo XX se van a mantener en esta misma ruta.
El COVID fue un buen ejemplo de cómo las instituciones del viejo siglo XX funcionaron bien en un lugar y funcionaron mal en otro lugar. Lo que no hemos hecho todavía, la ciudadanía, es hablar de nuestra experiencia frente al COVID y de cómo nos ha cambiado eso a todos y a todas. Entonces, con eso cierro y le dejo la palabra a María Valentina. Muchas gracias, profesor. Para esta segunda parte del debate inicia Leticia Ugalde. Leticia. ¿No está Leticia? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Llegó Leticia? No. Ok, tengo una siguiente pregunta para la siguiente parte del debate. Y es la siguiente. Dado todo lo conversado, ¿podemos aspirar a una identidad cívica compartida? ¿Es eso posible, tener una identidad cívica compartida? ¿O mejor nos olvidamos del asunto? ¿Ustedes qué opinan, compañeras y compañeros? Tiene la palabra Andrea Méndez. Saludos nuevamente. Históricamente las sociedades en diferentes etapas y en las diferentes grupos sociales han existido mínimos, valores mínimos que comparten, indistintamente si son o pertenecen a una religión X determinada o si pertenecen o no creen en alguna ser supremo. Hay mínimos éticos que socialmente se han compartido y podemos ver en diferentes sociedades, pero no voy a entrar a ese tema. Creo firmemente que con la construcción de puentes sí se puede llegar a un consenso cívico, a un consenso de respeto, a un consenso de lograr alcanzar como sociedad esa verdadera progresividad, le llamo yo, donde no se trata de que yo impongo mis creencias, mi forma de desarrollo como tal, sino donde construyendo puentes como sociedad podemos crearlos y respetarlos. Habrán mínimos, por lo menos, que se puedan alcanzar y lo creo firmemente, pero para eso es necesario un diálogo sincero, información transparente, datos claros y no ejercer desde el individualismo para imponer como lo que yo creo, por ejemplo, en el aspecto religioso. Tiene la palabra Noel Reyes. Por favor, Andrea, ¿puedes bajar la mano? Bueno, respecto a la cuestionante, creo que suena utópico para los estados latinoamericanos llegar a una identidad cívica compartida, pero que debe ser posible en pro de los derechos humanos, en pro de un desarrollo humano integral. Partiendo de la idea de que identidad cívica compartida debe basarse en la dignidad humana, el entender que el otro ciudadano posee derechos iguales y aún superiores a los nuestros, al propio, y que nuestra garantía o la garantía de nuestros derechos depende en el grado en que nosotros cumplamos y garanticemos los derechos a nuestros prójimos. Y es así como vamos a consolidar una cultura de garantía de derechos humanos y así lograr a este sueño utópico de una identidad cívica compartida, ¿no?, en pro de garantizar los derechos humanos.
Gracias, Noel. Tiene la palabra Julio César Solís Zavala. Julio César. Muchas gracias. Como decía usted, profesor, ha habido grandes pasos aquí en América Latina y también, como decía la primera compañía, hay pues mínimos en los que se puede coincidir y que de ahí puede generar un gran avance. Una cívica compartida como tal puede ser complejo, pero puede ser al menos un modelo cívico generalizado o con un apoyo al menos de la mayoría de la sociedad. Hace un momento se comentaba el caso del avance de los grupos antiderechos. Sí es cierto que ha habido este avance, no obstante, considero que en estos últimos 3 años, al menos en América Latina, por ejemplo, el caso de México, Colombia, Brasil, incluso si vemos el modelo norteamericano, ya ha habido otra vez una aceptación al debate y a la aceptación política de derechos, la aceptación de derechos. Incluso en Europa vemos lo que pasó con el primer ministro británico, que tuvo que renunciar y la gente cambió la percepción de cómo es que debería de estarse llevando la política. Están llegando a un consenso lo más general posible de estar en favor de los derechos. No una cívica compartida al 100%, pero sí una que con las minorías, como decía la compañera, vamos a llegar a un consenso que acepte la mayoría de la población. Como en el caso mexicano, dicen, a ver, tenemos muchos problemas y muy pocas soluciones. Pero si lo vemos desde un punto, lo que ha generado estos problemas, y que incluso fue lo que motivó también el triunfo del grupo político actual, es la corrupción, dicen. Si la corrupción corrompe muchas cosas de nuestra estructura, entonces debemos de buscar un enfoque para combatir esa corrupción. Ese sería como la cívica mayoría o generalizada que apoyan en el país. Gracias, Julio César. Tiene la palabra Luis de Alemán. Gracias. Bueno, con respecto a la pregunta del profesor, pues yo no estaría tan de acuerdo porque desafortunadamente nosotros los latinoamericanos somos individualistas. Nosotros no hemos podido romper ni siquiera las fronteras geográficas. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, sin una verdadera justicia social, una verdadera justicia o esas reformas a la justicia, pues como aquí lo decimos en Colombia, la justicia es para los de Ruana. Entonces, como decía la compañera anteriormente, esas injusticias de pobreza, esos cinturones de miseria en las grandes ciudades y toda esta cosa, pues va creando ese tipo de fronteras y llegar a lo cívico como comportamiento social, pues es muy difícil, porque si tú tomas un auto y tienes la posibilidad de pasar por encima del otro, lo haces. Hace un momento hablabas de la pandemia. Llevamos 2 años encerrados y no nos sirvió ni siquiera para aprender a hacer una fila, o para esperar el turno, o para mantener nuestro distanciamiento social. Ya todo el mundo está en los almacenes, sin tapabocas, sin absolutamente nada. Entonces, esos comportamientos, ese civismo, no se ve reflejado porque desafortunadamente no nos lo apropiamos. Era eso, básicamente. Gracias. Yo quisiera decir ahí, Luis, que hay cosas que son verdaderamente sencillas de hacer, como decir buenos días en la mañana, o civilizar la acera de enfrente y decir que Dios lo acompañe, que le vaya bien. ¿Me explico? Sí, claro. Son cosas muy pequeñas que civilizan el mundo, civilizan las carreteras, las aceras, los supermercados, pero que requiere un mínimo de convicción ética sobre la bondad de la acción. Y no todo el mundo está dispuesto a creer en ello.
Estamos completamente de acuerdo. Por eso termino mi intervención diciendo que ese tipo de comportamientos debemos ponérnoslo, apropiárnoslo. El saludar, el despedirse, esos comportamientos que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, que se van perdiendo. Y en la intervención anterior yo decía el tema de las redes sociales. Nos metimos tanto en el mundo de la red que ya no sabemos diferenciar ni lo moral ni lo ético. Entonces, ese civismo tiene que empezar a hacernos mello ya mismo para tener una sociedad pues, más justa, más reformista hacia el otro. Estoy de acuerdo, solamente quiero decir de que las acciones, saludar, por ejemplo, se terminan convirtiendo en lenguaje, y en el lenguaje se concentra el significado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Por ejemplo, la mascarilla llegó a significar cosas muy distintas y muchos odiamos la mascarilla, aunque era un perfecto instrumento de civilización. Instrumento civilizatorio. Pero lo odiamos porque nos restringía nuestras libertades. Hay otros elementos que podrían ser, digámoslo así, diseñados socialmente para poder revolucionar las relaciones de las personas. Pero no hemos empezado a hablar de eso. Muchas gracias, Luis. A usted, profesor, gracias a usted. Adelante. Tiene la palabra Norge. Norge. Bueno. ¿Ves? Pedimos chance otra vez, Norge. Profesores y compañeros, para mí yo siento que hay limitantes. Me recojo en lo que dijo mi compañero anterior, pero las limitantes que yo siento es que a veces nosotros, desde las diferencias que podemos construir, les coloco, por ejemplo, cuando colocaron aquí el sí y el no, que la sociedad se polarizó un poco en decir que no, pero que a la final los acuerdos, los fast track, todo subió, y ¿quién ganó? Para seguir la implementación de los acuerdos, que todavía aquí en Colombia no los tenemos en su totalidad, pero al menos se inició el tránsito de ese proceso. Y con respecto a lo que ustedes todos hablaron, que de los saludos, de moral, eso me recojo un poco, pero ya eso tiene que venir de casa, de la cultura también, el medio donde uno viva, las regiones, porque a veces de lo pluriétnico, pluricultural, les coloco un ejemplo aquí en Alta Guajira. Yo vivo en el sur, son diferentes, pero ellos ¿qué? Cuando llego a Uribia, eso es un bolsero que hay, que yo digo, ay, ¿por qué hay tanta basura? No es que los indígenas, su cultura es así. Yo digo, yo quiero como que venir aquí a recoger todas esas bolsas para darles como un ejemplo. Pero si yo me voy por ejemplo, desde junio, todavía diciembre, yo sigo recogiendo bolsas porque ellos no tienen sentido de pertenencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Norge. Buenas noches. Quisiera hacer una intervención respecto a esta pregunta, y es la siguiente. En Colombia se intentó hacer un poco el ejercicio de la cultura ciudadana mediante una iniciativa que hizo hace años. Yo estaba muy pequeña. Quien fuera presidente en ese momento de Bogotá, Antanas Mocus, frente a la cultura ciudadana, que era implementar una serie de estrategias pedagógicas para enseñar tal cultura a la ciudadanía. Eso se ha mantenido en cierta medida, pero pues no falta la persona que la llega a transgredir. Eso frente a la cultura ciudadana. Hemos avanzado un poco frente a esa cultura y a esa identidad cívica, gracias a movimientos como estos que todavía se hacen en algunas ciudades de este país.
que no han tenido gran acogida, pero se intentan hacer por parte de los entes estatales, y eso es algo que hay que resaltar un poco, sin negar que todavía falta. Y respecto a los derechos, es entender que la justicia también tiene mecanismos para que las personas se traten como iguales y se llegue a una ponderación correcta de todos los derechos humanos. Entonces, ese es el fin último al que deberíamos llegar, el respeto de la individualidad, en principio de todas las personas, pero también del bien común como una mentalidad colectiva, y eso es a lo que queremos llegar. Frente a lo que decía Norge, me parece interesante respecto a la multiculturalidad que establece nuestra constitución política, que respecto a ese choque de culturas es complicado llegar a mediar. Sin embargo, lo ideal será llegar a estas comunidades indígenas con una cultura diferente, de una manera pacífica, sin llegar a transgredir sus costumbres, y llegar a un diálogo colectivo en el cual se puedan respetar absolutamente todos los derechos. Muchas gracias. Tiene la palabra Ángeles Corte. Ángeles. Muchas gracias. A ver, estoy de acuerdo con el tema de que la ciudadanía tiene esta dimensión ética en el trato entre las personas, pero me parece que hay un problema de fondo, y es el problema de la otredad. Es decir, si no tenemos la capacidad de reconocer quién es la otra o quién es el otro, puede ser que la educación o una ética formal se quede en eso, en educación o en una ética formal, pero no realmente en un reconocimiento de la otra persona como persona. Yo me gusta mucho Manuel Levinas, que dice que la justicia pasa por el rostro del otro, ¿no? O de la otra. Primer asunto. Ahora, segundo asunto. Yo sí vinculo ciudadanía con derechos humanos. Entonces, necesariamente, ante la pregunta de si podremos llegar a una ciudadanía compartida, etcétera, yo digo, ya tenemos un dato, vamos a los datos. Y los datos es la situación de derechos humanos en América Latina. Sí, podemos inventar, como dice el compañero, una utopía, pero a ver, ya tenemos evidencia, fuente basada en evidencia, que son los resultados de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en América Latina, que ciertamente no va por un buen camino. O sea, o hay avances, ¿no? Hay avances como el papel de la Corte Interamericana, ¿no? Que sin duda es fenomenal, o de la Comisión Interamericana, que es sumamente importante, pero de ahí a decir que verdaderamente ha habido un aumento en el respeto a los derechos humanos, por lo menos en México, puedo decir definitivamente que no. Gracias. Gracias, Ángeles. Tiene la palabra Amos García Montaño. Amos. Micrófono. No se oye. Amos, micrófono. No nos escucha. No se oye. Perdón, ya, ahora sí. Bueno, ante la pregunta, yo diría que de que es posible, sí es posible. Yo también compartiría lo que acaba de comentar la compañera Ángeles, en el sentido de que debería ser los derechos humanos esos elementos y factores de unión y colectivos, pero también retomo algo de lo que se comentó en la pregunta anterior respecto a los movimientos antiderechos, que si uno le rasca a sus discursos, de hecho uno se sorprende de ver que ellos al revés se asumen como derechohumanistas, muchos de ellos, y la cuestión de la libre expresión, por ejemplo, o de derechos de minorías o de mujeres y demás, en varios casos están argumentando sus propuestas que claramente, bueno, para muchos consideramos que atentan contra derechos, pero las sustentan bajo argumentos de derechos humanos, ¿no? Entonces,
Aquí el gran debate y la gran discusión es cómo construir esa cultura cívica compartida cuando se supone que le deberían ser los derechos humanos, pero los derechos humanos nos están sirviendo a últimas fechas para darnos de golpes, ¿no? Mutuamente. Y aquí es cuando a lo mejor retomo algo que de hecho estaba por ahí en la lectura de la unidad 2 de este módulo, de lo de la razonabilidad, que es un tema que me gusta trabajar en cuestión de principios jurídicos y según algo que trabaja Rawls, en el sentido de cómo es complicado para muchas sociedades que están en extremo plurales, o sea, excesivamente plurales, el lograr tener ciertos consensos sobre lo que es lo que nos unifica como bienestar común, que era algo que ya se había retomado anteriormente. Esos es los valores en el sentido de respetar que todas y todos deberíamos tener como base y orientarnos en el bienestar colectivo, independientemente de hacia dónde giremos. Eso es lo que debería de sustentar nuestra idea de comunidad cívica compartida. Vamos, tengo una pregunta. Creo que todos los análisis que existen sobre representación política dicen que hay una crisis de representación política. Los mecanismos de representación política son del siglo XX, están aceitados en todos los países y sin embargo la representación sigue siendo un desastre, sí, porque cada vez hay más microgrupos que representar en la mesa de negociación. Una de las cosas que ha agotado el sistema político y la existencia misma de unos derechos humanos reales es precisamente que se ha mentido mucho sobre su existencia. Es decir, hemos sido hipócritas en todos los niveles, tanto legal como práctico. Y en lo práctico, que es donde vale, digámoslo así, lo que reina es la hipocresía o la indiferencia. Y digamos, el racismo se ha ocultado debajo de la alfombra, por ejemplo. Y el debate sobre los derechos LGTBI se ha ocultado debajo de la alfombra también. Porque alguna gente no quiere ni hablar del asunto. Entonces, mi pregunta es, Amos, ¿no hay que trabajar también en el sistema político para lograr zafar precisamente el nudo gordiano? Por supuesto que sí. Sí, y es algo muy complicado porque pues hemos crecido y nos hemos desarrollado como países, sociedades y personas por generaciones bajo un modelo, pues digo, que ha sido muy útil y seguirá siendo útil en ciertos casos, pero bastante establecido, fijo desde hace ya varias décadas, siglos, ¿no? De una democracia representativa, que tiene sus utilidades, pero para la atención de estas demandas ya cada vez más particulares de esos núcleos, de esos grupos sociopolíticos muy específicos, me parece que el sistema político necesita darle una repensada. Y sobre todo el considerar, creo que es parte de lo que estamos a punto de revisar, otros mecanismos de participación en donde, bueno, es que hoy en día a lo mejor, y lo estamos viendo, muchos grupos están viendo que la única alternativa, aún siendo grupos relativamente pequeños con demandas muy particulares, la manera que tienen para poder hacer una transformación en los temas y en los asuntos que les interesan es tomar en sí el poder en sentido absoluto, ¿no? Lo que significa la reformcase representativa. Pero lo que podría significar sería el que pudiesen abrirse espacios o mecanismos en los cuales se puedan atender esas demandas particulares de otras formas que no impliquen la transformación o la toma del poder en absoluto de las sociedades y que puedan canalizar los intereses en los niveles y las dimensiones que correspondan. Creo que ese es un reto. Sobre todo sin violencia, amor. Por supuesto, claro, y sin violencia en muchos de los sentidos y niveles, ¿no? Violencia armada, violencia política, violencia social, violencia en el lenguaje, violencia en la discriminación, en muchos sentidos. Totalmente de acuerdo. Gracias. Muy amable. Tiene la palabra Andrea Méndez.
Andrea, bienvenida. Hola, yo de nuevo, no he molestado hoy. La vamos a multar. Bueno, concuerdo con bueno, lo de que dice Ángeles es fenomenal, ¿verdad? O sea, hay todo un tema de fondo. En 1926, si no lo sé pronunciar bien, me disculpo. Fritz Haber, un alemán, de hecho creo que era un pastor protestante, usa por primera vez el término de bioética. ¿De qué? ¿Perdón? El término de bioética. Bioética. En su artículo La ciencia de la vida y la enseñanza de la moral. Y en 1927 publicó otro artículo, una revisión de las relaciones éticas de los humanos con los animales y las plantas. Creo que hay que volverse un poquito otra vez a eso, ¿verdad? Creo que hay una pregunta que decía Ángeles, ¿avanzamos en los derechos humanos o retrocedemos? Lamentablemente yo creo que en cuanto al derecho positivo, en ese sentido avanzamos, al sustantivo no. Y no solo en América Latina, cuando nos vemos los muros que han levantado en Europa y los cantidad de cuerpos flotando en los mares, o sea, eso es un tema mundial, no solo de América Latina. Y creo que eso siempre ha sido la lucha, ¿verdad? Y no se debe, bueno, yo creo firmemente, creo que debemos, o propongo, no sé, que esa fe no se puede perder, ¿verdad? Aunque suene utópico, de que hay que seguir en la lucha porque es lo que ha provocado estas puertas que hoy tenemos para poder debatir, para poder recurrir a algún derecho, para que no se hable de esclavitud, aunque ahora hay otras formas, ¿verdad? El ser humano es muy ingenioso, pero hay que creer en esos puntos básicos, me parece a mí, para poder seguir luchando por la positividad y la sustentabilidad de esos derechos humanos en el ejercicio como tal. Los dejo esas lecturas, es mi inquietud y buenas noches. Por favor, escríbelo en el chat para tomar nota. Sí, señor. Gracias. Tiene la palabra Mildred Campos Sandoval. Gracias, buenas noches. Hola, Mildred. Hola, bueno, yo pienso que tenemos que convivir, que debemos entender que en nuestra relación con nosotros nos va la vida. Estamos, a mí me encanta porque estamos deconstruyendo una sociedad que se construyó solo para unas personas. Eso nos hace aprender a vivir simultáneamente entre el egoísmo, entre la solidaridad, entre el que otros piensen diferente a mí. Por un lado se busca, no sé, el prestigio, la riqueza, porque se cree que eso nos va a brindar todo aquello que anhelamos, pero al mismo tiempo también buscamos el afecto, el respeto, la solidaridad y el reconocimiento de los derechos humanos. Yo creo mucho en el respeto, yo creo mucho, digamos, como madre, y en el trabajo que hago, yo creo mucho que en la medida en que yo eduque a mi hijo en ese respeto y en esa convivencia con otras poblaciones, podemos lograr vivir en sociedad y trabajar para el respeto de los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Mira qué interesante. Estás construyendo un hijo y un ciudadano al mismo tiempo. Lo social y lo político. Gracias. Tiene la palabra Leticia Ugalde. Leticia, bienvenida. Buenas noches, gracias. Disculpe, tengo problemas con la máquina, entonces no puedo utilizar cámara y a veces el sonido, no sé si me escuchan. Perfectamente. Ok, gracias. En la misma línea que las compañeras, yo considero que de hecho eso es lo que nos mueve por mucho estar acá. Tal vez es parte de una utopía
Y hablar de identidad cívica no es solo un espacio nacional, ¿verdad? A grandes rasgos desde lo general, sino también de nuestras particularidades, como la compañera habla, la familia, en espacios laborales, en espacios comunales, ¿verdad? De hecho, yo participo mucho en lo que son asociaciones o comités comunales, porque eso me satisface, porque creo que todo pasa por un tema de igualdad y equidad. Y lo que queremos es el bien común, y por mucho que haya satisfacción de necesidades básicas, o si queremos ir allá a necesidades humanas. Entonces es lo que no tenemos que perder de vista, y ver como tantos factores amenazantes desde tal vez espacios políticos formales, ¿verdad? Tal vez desde poderes ejecutivos, legislativos, sino también tener esa esperanza y llevar a cabo acciones progresivas desde nuestros espacios más pequeños y ir avanzando. Tal vez es como por eso que estamos llevando el curso, por esa utopía y esa creencia de que sí se puede. Gracias. Gracias, Leticia. Tiene la palabra Luz Elvira. Luz Elvira. Gracias, gracias. Hola otra vez. Pues ahondando un poco a lo que ya han mencionado mis compañeras y mis compañeros, pues sería también enfatizar el debido proceso. Si no tenemos conocimiento, si no logramos que la gente conozca lo básico, para mí es fundamental, así fundamental lo que decía Mildred, ¿no? Esa educación en respeto y en conocer cuáles son nuestros derechos desde todos nuestros ámbitos. ¿Para qué? Para que la gente pueda tener conocimientos por lo menos elementales o básicos de cuáles son los procesos que se siguen dentro de la sociedad para poder tener acceso a la justicia. Si no tenemos acceso a la justicia, como usted mencionaba hace un rato, pues vamos a seguir siendo hipócritas en la defensa y en la justiciabilidad de los derechos humanos, porque podrán estar ahí en letra y son muy bonitos, ya hay muchos tratados, ya hay muchas cosas y hay mucha teoría que es hermosa y que, como mencionaba la compañera, pues suena hasta utópico. Pero si no lo podemos llevar a la práctica, y el llevarlo a la práctica es desde muchos ángulos, pero sí necesitamos fortalecer ese debido proceso, el que podamos acudir a las instancias a preguntar, a que nos den realmente una respuesta y que se puedan atender todas esas demandas ciudadanas que hagamos desde lo individual o desde lo colectivo. Gracias. Gracias, Luz Elvira. Tiene la palabra Omar Sierra. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras y maestro. Pues yo nada más abonaría algo que acaba de decir una compañera que me pareció muy interesante, esto de construir sociedades. Y creo yo que para hablar de el cumplimiento de los derechos, tenemos que hablar también de una modificación, una deconstrucción también del modelo económico y el modelo político, que es, creo yo, generador, y creo que ahorita lo decía, ¿no?, de desigualdades, pero también de violencias, ¿no? Entonces, creo que tiene que ir, creo que tiene que estar en la discusión para hablar de derechos también, un nuevo modelo político, económico, regional, nacional y hacia otras latitudes también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estimados amigos y colegas, vamos a terminar este diálogo acá, dejando abierto el tema de la relación democracia y ciudadanía, que vamos a complementar el próximo jueves con el siguiente texto. Ya vieron un poco cómo es la dinámica, entonces podemos prepararnos mejor para la próxima vez. Y pues aquí todas las opiniones han sido verdaderamente importantes. Gracias por compartirlas, y este es el tipo de eventos que nos permiten cambiar el mundo. Bienvenidos. Muchas gracias y que tengan buenas noches. A no ser que alguien quiera decir una última palabra. No hay nadie más, entonces agradezco a mis compañeros de facilitación, a Marco,
A Ángeles, María Valentina, gracias por su participación. Buenas noches. Mucho, profe.